Son las 6:35, estamos de vuelta con más de Primera Página y estamos listos para revisar la actualidad internacional de este 16 de junio. Comenzamos hablando del conflicto en Oriente Medio y las últimas noticias tras este acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán. La República Islámica anunció este lunes que cobrará tasas a los barcos que crucen el estrecho de Hormuz en virtud de este tratado con Estados Unidos que será firmado en los próximos días en Ginebra, Suiza. Siempre hemos sostenido que no buscamos cobrar peajes de tránsito, pero sí diseñaremos y cobraremos las tarifas necesarias para los servicios que prestaremos. Servicios de navegación, protección del medio ambiente, posiblemente seguros para los buques y otros servicios que serán proporcionados por Irán y Omán. La cuestión es muy clara en ese sentido. Según la agencia iraní Fars, el cobro de peajes fue incluido a última hora en el acuerdo marco, lo que preocupa a los aliados del Grupo de los Siete. El vicepresidente J.D. Vance señaló que Washington espera que el estrecho de Hormuz abra sin peajes a largo plazo y que ese tema se resolverá en las negociaciones técnicas que comenzarán tras la firma y se extenderán por unos 2 meses. Trump afirmó este lunes que los barcos ya empiezan a salir del estrecho y que estará completamente abierto el próximo viernes. El estrecho de Hormuz, por donde transitaba una quinta parte del petróleo mundial, permanecía bloqueado desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, lo que disparó los precios del crudo y sacudió los mercados globales. Irán planteó además condiciones adicionales, exige que Estados Unidos garantice que Israel se comprometa a poner fin en el conflicto con el Líbano y advirtió que Teherán no confía ni en Israel ni en Washington. También pidió que el Consejo de Seguridad de la ONU ratifique el acuerdo final de paz. Las implicaciones de este pacto para el programa nuclear y balístico de Irán siguen siendo otra de las grandes incógnitas pendientes de resolver en las negociaciones. Mientras tanto, Estados Unidos aseguró este lunes que mantendrá por ahora su despliegue militar en Oriente Medio pese a la firma del acuerdo con Irán. La administración del presidente Donald Trump señaló que aún espera comprobar que Teherán cumpla con lo acordado antes de iniciar una reducción de tropas, aunque el memorando firmado contempla una disminución gradual de la presencia militar una vez se logre un acuerdo de paz definitivo. Desde el inicio del conflicto en febrero, Washington ha mantenido una fuerte presencia militar en la región, con 2 portaaviones y más de una decena de destructores desplegados como parte de su estrategia de seguridad. Mientras tanto, en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán habría librado a su país de lo que describió como la amenaza de destrucción nuclear por parte de la República Islámica. Sus declaraciones llegan tras el anuncio de un acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin al Oriente Medio, incluido el Líbano, donde las fuerzas israelíes combaten a los militantes del movimiento islamista proiraní Hezbollah. Según el gobierno israelí, la operación tuvo como objetivo infraestructuras clave del programa nuclear y de misiles iraní, en un contexto en el que Israel considera a Irán su principal amenaza estratégica. Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de aniquilación nuclear, porque hay que entenderlo. Irán estaba corriendo para convertirse en potencia nuclear. Justo antes de la operación Am-Kelaví, estaba corriendo para convertirse en potencia nuclear y corriendo para enterrar su industria nuclear y de misiles en las profundidades del subsuelo. Netanyahu también advirtió que, pese al acuerdo, las amenazas persisten. Israel mantiene operaciones en Gaza y despliegues en el sur del Líbano y en territorio sirio, donde ha combatido a aliados de Teherán, como el grupo Hezbollah. Hemos establecido profundas zonas de seguridad alrededor del Estado de Israel. Lo hicimos en Gaza, en Líbano, en Siria, donde por cierto destruimos todas las armas del ejército de Assad, que era un eslabón central en el eje del mal. Y quiero dejar claro que permaneceremos en las zonas de seguridad todo el tiempo que sea necesario para proteger nuestro país. El acuerdo impulsado por Estados Unidos busca frenar un conflicto que en los últimos meses ha dejado miles de muertos y ha desplazado a cientos de miles de personas en la región, mientras la comunidad internacional sigue en alerta ante el riesgo de un nuevo ciclo de violencia. A pesar de este escenario, hoy la prensa internacional destaca que la resistencia de Israel
pudiera hacer tambalear este acuerdo de paz alcanzado en principio por Estados Unidos e Irán. Un pacto marco todavía no es definitivo, sin embargo, se abre paso al fin de las hostilidades en la región. Sin embargo, Israel puede continuar realizando operaciones militares contra Líbano, algo que Irán ve como una amenaza a las posibilidades de paz que se abren ahora, y por eso es frágil todavía este acuerdo. La ONU ha documentado que se han lanzado misiles a Líbano contra posiciones de Hezbollah en ese país árabe ante la arremetida que inició ese grupo desde el comienzo del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, por lo que todavía ese punto, ese frente abierto en el Líbano continúa muy frágil y latente de que vuelva a estallar, incluso mientras se abren estas negociaciones y cuando estamos próximos a que se firme ese acuerdo de paz que se alcanzó con Irán, y va a ser este viernes, según anunciado por las autoridades estadounidenses, en una reunión que se va a sostener en Ginebra, Suiza. Ya veremos qué pasa. Sin embargo, como les comento, esto está latente todavía y puede que no se calme la situación, al menos entre Israel y el Líbano. Vamos ahora a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos en el marco del torneo global de fútbol. Cientos de opositores al gobierno iraní se manifestaron en Los Ángeles durante el debut de la selección de Irán en la fiesta futbolística internacional frente a Nueva Zelanda, un encuentro que terminó empatado 2-2. Integrantes de la numerosa comunidad iraní en esa ciudad exhibieron la antigua bandera nacional utilizada antes de la Revolución Islámica de 1979 y aprovecharon la atención generada por el torneo para expresar su rechazo a las autoridades de Teherán. Las protestas también estuvieron dirigidas contra la selección iraní, a la que algunos sectores de la diáspora consideran una herramienta de propaganda oficial. Aunque las normas deportivas restringen las expresiones políticas en los estadios, numerosos aficionados ingresaron con símbolos y camisetas alusivas a la antigua bandera. Todo esto ocurrió mientras el equipo llegaba al torneo, marcado por las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente, aunque recientemente Washington y Teherán anunciaron un acuerdo que puso fin a las hostilidades entre ambos países. Allí tenemos las imágenes de los aficionados del fútbol iraní que protesta, sin embargo, contra la selección de la República Islámica por considerarla aliada del régimen actual. Revisamos algunos sucesos en Estados Unidos porque un bombardero estratégico B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense se estrelló este lunes poco después de despegar de la base de Edwards en California, dejando un saldo de 8 fallecidos entre militares civiles y contratistas vinculados al programa de pruebas. Las autoridades informaron que la aeronave, que participaba en una misión relacionada con la modernización de sistemas de radares, cayó y se incendió sin dejar sobrevivientes. Todavía continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente. El B-52, uno de los bombarderos de largo alcance más icónicos del mundo, opera desde los años 50, lleva una tripulación de 5 personas y puede cargar bombas y misiles de crucero con una envergadura de 56 metros. Revisamos ahora las hostilidades en Europa del Este porque un ataque masivo de Rusia dejó al menos 11 muertos este lunes en Ucrania, con las detonaciones más intensas concentradas sobre la capital Kiev, donde sus habitantes debieron correr a los refugios. Las llamas alcanzaron la emblemática Catedral Ortodoxa de la Dormición, inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO, dejando una fachada destruida y la cubierta parcialmente en ruinas. El primado de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana calificó el hecho de crimen contra la humanidad, la historia y la cristiandad. Rusia negó haber apuntado deliberadamente a la catedral y atribuyó el impacto a un misil de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense. El complejo monástico, cuyos orígenes se remontan a hace un milenio, ya había sufrido daños en enero por proyectiles rusos y fue noticia en años recientes por la expulsión de monjes acusados de mantener vínculos con Moscú. Amigos, y ya se cerró la campaña presidencial en Colombia en el marco de lo que va a ser esta segunda vuelta a realizarse este próximo domingo. Sin embargo, continúa la retórica de ambos candidatos que se van a enfrentar. De su lado, el candidato presidencial izquierdista Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal contra su rival ultraderechista Abelardo de la Espriella
por presunta participación en actos de corrupción en el sistema de salud a través de su firma de abogados. Cepeda acusó a De la Espriella de saquear recursos de la salud en la costa caribe colombiana en un esquema que involucra a políticos locales y grupos paramilitares que habrían desviado fondos mediante empresas prestadoras de salud. Los delitos imputados incluyen administración desleal, corrupción privada, fraude procesal y peculado. Las acusaciones llegan a 6 días del balotaje del 21 de junio, en el que De la Espriella parte como favorito según las encuestas. Un sondeo del Centro Nacional de Consultoría le otorga al derechista el 48,6% de intención de voto frente al 44,7% de Cepeda, mientras otros de los dos sondeos le dan una ventaja de entre 7 y 8 puntos porcentuales. Y el candidato de la derecha a la presidencia de Colombia, Abelardo De la Espriella, cerró su campaña a menos de una semana de la segunda vuelta electoral, que arranca marcada por la polarización y una grave crisis de violencia. El 21 de junio, De la Espriella se enfrentará en el balotaje al senador izquierdista Iván Cepeda, heredero del proyecto del presidente Gustavo Petro. Mi espíritu cambió y comprendí que esta no es solamente una batalla política, es una batalla moral, es una guerra espiritual, es una batalla por el alma misma de la patria, y con la ayuda del negrito y con el fervor de ustedes la vamos a ganar y la celebraremos el próximo 21 de junio. De la Espriella basa su campaña en combatir la violencia. Colombia atraviesa su peor ola en la última década, con frecuentes atentados de las guerrillas, masacres y extorsiones. De la Espriella propone reemplazar los diálogos de Petro con los grupos armados por una política de mano dura contra los criminales, a quienes promete someter por la razón o por la fuerza de la ley. Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia. Seré firme contra los criminales. Seré contundente contra los corruptos. Seré inflexible frente al terrorismo. Y lo haré por la razón o por la fuerza de la ley. Miles de seguidores acompañaron al candidato en su cierre de campaña. Bueno, primero nosotros venimos de Ibagué, que Ibagué queda distante acá 6 horas en bus, ¿sí? Nos madrugamos a venir acá a apoyar al Tigre, porque esperamos un cambio total en la nación con el gobierno del Tigre. Ninguno de los procesos de paz tuvo avances con el modelo de Petro de paz total, del cual Cepeda fue artífice. Así, según analistas, los grupos criminales aprovecharon para fortalecerse en varias regiones del país. Cerramos en República Dominicana, donde la justicia de ese país decidió este lunes juzgar a los propietarios de la discoteca Jet Set por homicidio involuntario, descartando la figura de homicidio voluntario que pedían los familiares de las víctimas. Los hermanos Antonio y Maribel Espailat, dueños del local que colapsó el pasado 8 de abril de 2025, dejando 236 muertos y 180 heridos, enfrentan además la prohibición de salida del país y la inmovilización de bienes por hasta 8,3 millones de dólares. El juez argumentó que los imputados no tenían intención de provocar la tragedia, aunque la investigación señala años de negligencia sistemática en el mantenimiento estructural del local. El movimiento Justicia Jet Set, que agrupa a sobrevivientes y familiares de las víctimas, respetó la decisión judicial, pero la consideró insuficiente. El grupo sostuvo que el homicidio voluntario con dolo eventual no requiere intención directa de matar, sino haber actuado conociendo un riesgo grave, previsible y evitable. Entre las víctimas del colapso del emblemático local nocturno de Santo Domingo figuraron el merenguero dominicano Ruby Pérez y al menos 18 venezolanos, además de ciudadanos de Colombia, Francia, Italia y otros países.